En solo 2 días es posible que el mundo de la industria automotriz cambie por completo para los años futuros. Sigue sin haber ni una sola prueba de ese mito de que las baterías de los coches eléctricos duran 5 años. Dentro de una década se venderán casi todos los coches nuevos eléctricos. Pues ahí es donde estará la miga del asunto. Hola, ¿qué tal estás? Espero que te vaya muy bien. Vale, hoy contacto contigo para decirte que en solo 2 días es posible que el mundo de la industria automotriz cambie por completo para los años futuros, para siempre, para el resto de nuestras vidas. ¿Y esto por qué te lo cuento? Pues por lo que te voy a decir a continuación, pero te voy a poner primero en contexto. A ver, la industria del automóvil está en un periodo de transformación que realmente no tiene precedentes. En todo, en la tecnología de las baterías, en todos los aspectos. Y se está transformando a una velocidad enorme, realmente. Para ponernos en contexto, el último año completo terminado, que es el 2023, el año pasado, el 15% del total de coches nuevos vendidos fueron eléctricos. Esto puede parecer poco o mucho, según la interpretación, el punto de vista o el enfoque. Pero la realidad es que si miramos 10 años atrás, ese porcentaje apenas llegaba al 1%. Era algo muy marginal, una especie de sueño idealista de algunas personas y poco más. Hoy en día, gracias a la colaboración de todos, a las mejoras de la industria automotriz, a la ayuda de los gobiernos y, en particular, al desarrollo de tecnologías que están empezando a hacer que las baterías duren mucho en los dos sentidos, tanto en el sentido de la cantidad de kilómetros que se pueden hacer con una batería recargada, como la duración de la batería, que es bastante superior a la del resto del coche, sigue sin haber ni una sola prueba de esa leyenda urbana o leyenda rural o mito o bulo que se está corriendo de que las baterías de los coches eléctricos duran 5 años. Falso por completo en todos los coches que tienen 10 cuyas baterías siguen funcionando. Pero cierro ese paréntesis. Esa es la relación de la industria del automóvil a fecha de hoy. La transformación y las cifras, que son muy prometedoras. Dentro de una década probablemente se venderán casi todos los coches nuevos eléctricos. Luego ya se hablará de cuándo desaparecen los de combustión. Y luego, como de costumbre sabes que para ayudar al contexto me gusta hablar del liderazgo, pues el liderazgo actualmente está en China. No solo de empresas chinas, pero en China se fabrican 1 de cada 3 coches que se venden en todo el mundo. De cada 3 coches vendidos, 1 se fabrica en China. Es un tercio. Y dices, bueno, es que es el país con más población del mundo. Sí, pero la población de China sobre el total mundial es poco más del 17%. Mientras que la de ventas de coches es más del doble de esa proporción. Y además esto no lo realizan solo empresas chinas. Volkswagen, Toyota, Hyundai, Mazda, por supuesto Tesla, General Motors, Ford, etcétera, 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 tienen fábricas en China propias o fábricas compartidas con otras empresas chinas. Luego es literalmente casi, podemos decir, la fábrica del mundo en cuanto al total de coches de todos los tipos. Pero si nos ceñimos al de los coches eléctricos o híbridos enchufables, solo híbridos enchufables, ya la proporción no es un tercio. Es bastante más de la mitad. Algunas asociaciones de fabricantes de automóviles, de donde obtengo la fuente para consultar los datos, hablaban a mitad de este año de cerca del 60%. Cuando termine el año 2024 veremos a ver a dónde han llegado. Bueno, pues este evento que se va a producir dentro de 2 días y que, para no confundirme, por si te interesas, te voy a dar la hora por si quieres asistir en directo, la lengua oficial será el inglés, se va a realizar en los estudios de la Warner Brothers de Los Ángeles, o sea que va a ser algo muy cinematográfico, y es un evento de Tesla, el del 10 del 2024. ¿Vale? En este evento se esperan 2 cuestiones de anuncios importantes. La primera, la del robotaxi, que está prácticamente acaparando toda la atención del planeta. La segunda, las novedades sobre cuándo entrará en producción en serie el modelo económico. Respecto a la primera, ya te digo yo que no va a entrar en el año 2025 el robotaxi, pero cómo están avanzando con los conocimientos de inteligencia artificial y cómo tienen la opción de poder empezar a ofrecer vehículos para la movilidad urbana, que va a cambiar radicalmente, igual que la de la industria del automóvil, cuando todas las empresas fabricantes, lideradas por Tesla como de costumbre, empiecen, pues ahí es donde estará la miga del asunto. El evento es el día 10 y yo espero que 1 o 2 días después pueda tener para ti un vídeo nuevo de mi canal preparado con el resumen de lo más importante que se haya tratado en ese evento.
Así que si estás interesado en este evento transformador que puede suponer un antes y un después en la industria del automóvil, no te pierdas el próximo episodio del canal de Alfonso Fraile. Apúntate y sígueme. Chao, que te vaya muy bien.